Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Resúmenes en Telequia, tu canal de referencia en cuanto a ciencias sociales. En el día de hoy hablaremos de las formas elementales de la vida religiosa de Emil Durkheim, uno de los clásicos de la sociología de la religión. Hablaremos un poco del contexto en el cual se publica esta obra, de las tesis fundamentales que Durkheim sostiene en ellas y las repercusiones hasta la actualidad. Como bibliografía estaré referenciando, obviamente, las formas elementales de la vida religiosa, pero en la glosa de este libro, Émile Durkheim, 1858-1917, de Marcel Fournier, el cual es una obra titánica de casi 3.000 páginas, publicada por un Fondo de Cultura Económica, y si tienes que estudiar sociología o específicamente a Durkheim, aborda toda su vida, su obra y su contexto académico. Así que, sin más, este video es parte de una trilogía en la cual ha comenzado la semana pasada, en la cual publiqué las reglas del método sociológico y la división del trabajo social, su tesis doctoral, como reseñas en base a esta obra. Ahora bien, obviamente, vamos a comenzar. Esta obra ya lleva casi 20 años de la publicación de su tesis doctoral, La división del trabajo social. Durkheim ya es un académico hecho y derecho, respetado, catedrático de la Sorbona y obviamente tiene sus adeptos y detractores. ¿Cuál es el contexto? La fuerte fundación de la República Francesa y un proceso de laicización o secularización y la división de la Iglesia Católica del Estado francés. De hecho, incluso el Papa se expresa al respecto. Por tanto, tenemos toda una corriente académica que pretende secularizar y separar lo sagrado de lo profano, nunca mejor dicho, y otra corriente académica que va a tratar de buscar los orígenes del pensamiento religioso. A esta corriente se le suele llamar totemismo, ya que estudian en las civilizaciones, o mejor dicho, en los pueblos más antiguos y arcaicos, el origen de la idea religiosa. Obviamente, para los que conozcan de fines del siglo XIX, comienzos del XX, tenemos a Fraser, por ejemplo, el cual Durkheim cita varias veces, o su propio sobrino, Mauss. Ahora bien, la obra de Durkheim, si bien se inscribe dentro de los trabajos del totemismo, como la obra de Freud, Totem y Tabú, no va a ser de aquellas que etnográficamente y etnocéntricamente plantee que la religión europea o incluso la filosofía o la ciencia del pensamiento europeo son superiores al pensamiento primitivo o arcaico. Al contrario, él considera que no es una forma mítico-mágica de pensar o prereflexiva o prelógica, sino que aquellos que trataban de diferenciar el pensamiento lógico europeo, occidental, moderno, de las ideas arcaicas que se manejan por analogía o participación, no son tales. De hecho, el estudio de la obra tiene como subtítulo las formas de pensamiento, es decir, tratar de relacionar el pensamiento de religioso y el pensamiento lógico. Y aquí Durkheim hace un aporte que es pequeño pero significativo a la vieja disputa o dicotomía entre racionalistas y empiristas. Los racionalistas planteaban que hay esquemas a priori, es decir, antes o previos a toda experiencia, que moldean nuestra mente y nuestra experiencia del mundo. Los empiristas lo contrario, que todo contenido de nuestro pensamiento está basado en las experiencias. Durkheim va a tratar de hacer un punto medio en el cual plantea que nuestras ideas son representaciones sociales acuñadas en la sociedad, transmitidas de generación en generación, y son una herramienta cultural que se va atrinquetando con el tiempo. Todas estas ideas serán obviamente luego retomadas por el cognitivismo y la psicología del conocimiento. Pero sin más, vamos a la obra en sí. Ya hay demasiada intro, demasiado contexto. ¿Qué es lo que se plantea las formas elementales de la vida religiosa? Uno,
¿Qué es lo que se entiende por religiosidad? ¿Por qué surge este pensamiento religioso? ¿Cuál es su utilidad social? ¿Y cuál es su utilidad hoy en día? Es decir, ¿la religión tiene cabida en el mundo moderno? ¿Por qué surgió? ¿Dónde surgió? ¿Y cómo surgió? Bueno, aquí Durkheim va a retomar las tesis que más o menos se manejaban en la época. Una era la tesis animista y la otra la tesis naturalista. La tesis animista planteaba que las personas, eh, cuando me refiero a las personas, me refiero a las tribus arcaicas, en particular los etnógrafos están estudiando las tribus primitivas de América y Australia, las cuales son retomados sus experiencias y recabadas y obviamente analizadas por etnógrafos, sociólogos y demás. Bueno, las tribus arcaicas dicen no saben diferenciar bien el sueño de la vigilia y por lo tanto mezclan la experiencia anímica de los sueños con la experiencia de la vigilia en su imaginario colectivo, es decir, en sus mitos, fantasías, leyendas, etc. Por tanto, el alma sería una extensión anímica de los sueños del cuerpo. Ahora, esto es lo que superviviría a la muerte, por ejemplo. Pero todo esto Durkheim lo deja de lado un poco y dice, bueno, la, el misticismo o el misterio se acaba con la constante experiencia cotidiana. Si vos todos los días soñás algo, bueno, ya no le vas a atribuir tanta importancia o que es una revelación de un mundo del más allá o del futuro o de lo que fuere. Es tu experiencia cotidiana soñar, tampoco es tan raro. Y de última, todos sueñan, los primitivos, los modernos, etcétera. Y bueno, acá hay también un dejo freudiano, un dejo etnocéntrico que plantea que, bueno, cuanto más civilizado se es, obviamente, más rico y metafórico y simbólico son los sueños. Y cuanto más primitivo se es, bueno, un poco más prosaico y recuento diario. Básicamente soñaste con lo que cazaste durante el día y ya está. La otra es la tesis animista que plantea que el mundo y las fuerzas naturales son representación de energías y fuerzas espirituales y cósmicas. Él va a ser un punto intermedio, un poco más bien tirado a lo que es el animismo. Él plantea que la religión totémica, es decir, la religión que se basa en un tótem, ya saben, bueno, todos los que hayan leído Tótem y Tabú, los pueblos antiguos se organizaban por clanes, los clanes adoraban a un tótem, el cual era un animal o una planta, el cual era símbolo y protector del clan, y asociado a ese animal o a esa planta había determinados tabúes. No tocarlo, no comerlo, no recogerlo, a veces incluso no decirlo. Y esos tabúes constituían la norma social elemental que unía al clan. Vamos, que el animal totémico era el que te daba la fuerza, pero también el que te daba, obviamente, el respeto hacia las normas del clan. Sin embargo, a pesar de que este tabú que tiene el clan respecto del animal sagrado, que no puede muchas veces tocarse, ni hablarse, ni mirarlo, ni mucho menos matarlo o comerlo, no es tan importante como el tabú que se tiene respecto de la imagen del animal sagrado, puesto que la imagen es el emblema del clan, es su blasón, es su bandera. Por tanto, un objeto tallado con la imagen del animal es mucho más sagrado y mucho más tabú que el animal en sí mismo. Por tanto, deduce Durkheim que esa representación, es decir, ser representante del clan, es una representación del grupo, es decir, de los valores, de las normas y de los ideales que este grupo encarna. Y por eso es que es tabú. Por tanto, ese maná, esa fuerza indeterminada y que lo impregna todo, inmanente en las culturas antiguas y que se habían encarnado en los tótem, sean estos animales o plantas, sería una idea fuerza respecto de la fuerza o el poder que tiene el grupo social por sobre el individuo, ya que el grupo social es casi como un dios,
es capaz de nombrar las cosas, de sancionar, de dictar leyes y normas y cómo deben de hacerse las cosas, al igual que castigar, que punir y precisamente hacer cumplir esas leyes. Y también, aparte de este apartado represivo, es capaz de gran amor y caridad. El grupo puede ser caritativo. Por tanto, aquí tenemos la línea que conecta el tótem y el tabú en las culturas primitivas con la adoración al grupo. Ahora bien, cabe destacar que, como mencionamos antes, este es para Durkheim un estudio de las religiones o del pensamiento religioso, es decir, esto que distingue sagrado de profano, pero también un estudio de los orígenes de las formas del pensamiento. Él cree que cuando varios grupos o clanes se aliaron en una sola tribu o una fratía, encontramos que se respetan los tótem de cada grupo al interior de los grupos y se empiezan a relacionar entre ellos. De tal forma que entonces la idea de lucha o disputa entre clanes pueden ser las ideas básicas de luego la lógica formal, tesis y antítesis, afirmación y negación. E igualmente la idea de que la tribu está compuesta de múltiples clanes y de múltiples cultos al interior de estos clanes, daría como origen la idea de género y especie. ¿Cuál es la tesis fundamental de Durkheim? Que la unión de los clanes en tribus ligadas por el parentesco, esto es también un poco sociología de la familia, está representado por la idea de que la religiosidad atribuida a la religión totémica es en realidad una representación que se tiene por el respeto y la autoridad del grupo. Vamos, que lo que se está adorando no es el tótem, sino la comunidad, el clan, la asociación, la moral colectiva, lo que esto representa. Por tanto, obviamente, tabúes. Matar o lastimar al animal totémico sería castigado severamente. ¿Por qué? Porque es visto como una afrenta al grupo y a la moral social. Por tanto, esta es la tesis fundamental del trabajo. Toda religión está basada en la división del mundo entre un aspecto sagrado, por ejemplo, el animal totémico, y un aspecto profano, es decir, nuestra vida material y prosaica. Y estos aspectos sagrados, que representan mitos, leyendas, valores, son un organizador social, es decir, serían la solidaridad más primitiva que uniría al grupo social y por tanto nos permitiría vivir en comunidad. Entonces, él considera, según la tesis fundamental, que todas las otras formas de experiencia, ya sea el empirismo de la prueba y el error, ya sea la filosofía especulativa o incluso la ciencia, son evoluciones de este pensamiento que venera al grupo y a lo social y los valores sociales, las normas y el derecho por encima de los individuos y que los individuos son sagrados o aptos socialmente en cuanto respetan las normas. Por tanto, no habría una diferencia lógica, estructural o categorial entre el pensamiento científico y el pensamiento totémico, o entre el pensamiento científico y el pensamiento filosófico. Son evoluciones de un mismo pensamiento que considerarían lo social como lo sagrado, expresiones del pensamiento colectivo. Por tanto, tercera tesis fundamental: nunca una religión es falsa, porque toda religión tiene como función social unir y mantener la cohesión social. Por tanto, como expresión de la solidaridad colectiva, no existen religiones falsas, ya que su función es verdadera, es material, prosaica, empírica. Y por tanto, ningún pensamiento asociado a esas religiones carece de un sustento racional. Y vamos a la cuarta tesis, y con lo cual ya terminamos el repaso de las tesis fundamentales,
No estoy haciendo acá un repaso exhaustivo de todo el libro, sino de las ideas que seguramente a vos te van a tomar en parcial final, y es que la religión va a evolucionar haciéndose cada vez un poco más racional, un poco más prosaica, un poco más alejada de los mitos que le dieron origen en su fundación, pero nunca va a dejar de tener una relevancia social, ya que Durkheim entiende que están en una época de transición, donde la religión organizaba la vida social en la Edad Media, en el antiguo régimen, pero ahora es reemplazado por el pensamiento filosófico y científico hasta cierto punto, ya que la ciencia y la filosofía no pueden constituirse en una auténtica ciencia moral, como sería la sociología hasta cierto punto. Entonces, básicamente, la religión va a seguir existiendo, también la ciencia y la filosofía aspiran como reemplazo moral a ser aquello que reemplace la cohesión y la unidad social, pero aún no lo han logrado. Y desde 1912 que se publica este libro hasta la actualidad, seguimos en veremos. Así que bueno, está por verse. Muchísimas gracias por haber visto este video. No te pierdas la última parte donde hablaremos del último tratado, el último gran libro importante de Durkheim. Ya hemos mencionado las reglas del método sociológico, la división del trabajo social, las formas elementales de la vida religiosa y el cuarto, déjamelo en comentarios si lo sabes. Un saludo grande y adiós.